Bien, buen día a todos. Esta sesión vamos a trabajar con la elipse. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos como nuestra tercera cónica a trabajar en esta unidad. Recuerden, hemos visto todas las de la unidad, hemos visto todos los conceptos relacionados a la parábola. Luego vimos la circunferencia y ahora nos corresponde hablar de la elipse. Entonces, ahí tenemos en pantalla a Johannes Kepler, que fue un gran científico que a él se le deben las tres leyes del movimiento de los planetas. Él publicó dos de sus tres leyes en 1609 y la tercera ley la publicó en 1619. Entonces, Johannes Kepler prácticamente describió las órbitas elípticas en la cual los planetas orbitan alrededor del Sol. Entonces, la verdad que la elipse es uno de los conceptos muy importantes que viene prácticamente desde tiempos desde el Renacimiento y viene trabajando prácticamente todo lo que son los movimientos de los planetas, además otras figuras que están relacionadas con la elipse, entre otras aplicaciones. Nosotros vamos a ver las nociones básicas, así como hemos estado viendo la circunferencia y la parábola. Entonces, continuando acá con la presentación, aquí tenemos una figura prácticamente hecha por Johannes Kepler, en donde describe la forma ideal del planeta Marte. ¿Sí? La personita que ven ahí realmente es la representación del dios romano de la guerra, Marte. Entonces tenemos aquí que esta figura es muy frecuente en astronomía. Por ejemplo, las órbitas de los planetas en torno al Sol son elípticas, lo que les acabo de hablar de los descubrimientos de Kepler. El Sol está en un foco. La palabra foco estamos familiarizados de escucharla. De igual manera, los satélites de telecomunicaciones, el telescopio espacial Hubble y la Estación Espacial Internacional giran en torno a la Tierra en órbitas elípticas, con la Tierra en un foco. Pues aquí vamos a hablar sobre la elipse y se estudiarán algunas de sus propiedades y aplicaciones. Entonces, ¿qué es la elipse? La definición de elipse dice que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano de la forma P, X, Y, tal es que la suma de las distancias de P a dos puntos fijos llamados focos es constante. Los focos ya son una palabra que tenemos familiarizado. En este caso vamos a trabajar también con focos en el elipse como puntos notables. Dice también que el punto medio entre los focos se llama centro del elipse. Al igual que la circunferencia, la elipse tiene un centro. Ahora, si no se entendió esta definición, les voy a poner una animación para que se comprenda mejor. Bien, vamos a definir qué es una elipse. Por ejemplo, acá tenemos los dos puntos llamados focos. Aquí es el foco 1 y el foco 2. Y aquí tenemos las dos distancias. A esto me refería. Esta distancia más esta distancia es constante, es decir, no cambia. Para este ejemplo tenemos aquí que la distancia más esta otra vale 6. Siempre se va a mantener esa distancia. Esto es como que tengamos una cuerda estirada. Aquí como que tengamos una tachuela, aquí otra tachuela y esto tendríamos una cuerda sujetada en los extremos acá. Entonces estiro la cuerda con un lápiz y empiezo a hacer el trazo. Observe qué es lo que se forma al girar, hacer el trazo, ¿sí? Según la definición de elipse, la suma, a pesar de que las distintas longitudes de cada segmento de la distancia va cambiando, pero la suma se mantiene en 6, o sea, la suma es constante. Y esa es la forma en cómo se construye una elipse. Bien, vamos a continuar entonces con las ecuaciones de la elipse. Aquí tenemos ya una elipse en el plano cartesiano. Recuerden que todos los elementos los podemos ubicar. Entonces habíamos dicho que los focos son estos dos puntos fijos que están acá y el punto medio entre esos focos se llama centro. Entonces esta es la forma de una elipse. Acá tenemos también los llamados vértices, ¿sí? Estas son palabras que se utilizan con mucha frecuencia en las cónicas, se utilizaron en la parábola y solamente que con la diferencia que aquí hay dos focos y dos vértices. En la parábola solo había un vértice y un foco. Y en la circunferencia pues solo estaba el centro. Y aquí solo podemos hablar del centro, foco y vértice. Entonces, si esta coordenada del centro vale h,
en X y aquí vale K. Entonces decimos que esta tiene el centro en H, K. Entonces también podemos decir que esta elipse puede tener diferentes orientaciones. Por ejemplo, esta está orientada de manera horizontal, ¿sí? Una elipse también puede estar orientada de manera vertical, así como esta de acá, ¿sí? La elipse puede estar de manera vertical, ¿sí? Entonces, dependiendo de su orientación, así vamos a tener entonces una ecuación distinta. Así como cuando en la parábola teníamos dos ecuaciones, una cuando la parábola es vertical y la otra es cuando la parábola es horizontal, entonces aquí también vamos a tener lo mismo. Vamos a hacer el análisis de esa situación acá. Entonces tenemos que para esta cónica existen dos ecuaciones. Aquí llaman ordinaria, pero es canónica, es lo mismo. Entonces aquí tenemos la ecuación canónica 1, es cuando la elipse, es horizontal, o sea, que el valor del semieje mayor, que se llama A, ¿sí? Aquí el semieje mayor es digamos, el lado más grande. Podemos ver que el semieje mayor en este caso es el segmento que va desde aquí hasta el vértice. Este es el segmento, el llamado semieje mayor. Y, o sea, para tener el eje completo, el eje mayor sería todo esto, se llama eje mayor. Pero vamos a hablar del semieje mayor, a esta distancia le llaman A. Y el semieje menor es el que va desde aquí hasta este punto de acá, ¿sí? Entonces, de eso habla ahí. Entonces, si tenemos eso, sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. Eso es igual a 1. Entonces, a siempre va a ser mayor que b, porque a es el semieje mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando la elipse está vertical? El semieje mayor, o sea, a, está sobre la y. Entonces, vean la diferencia. Cuando está horizontal, la a está sobre la x, y cuando está vertical, la a está sobre la y. También tenemos la ecuación general. Aquí está la ecuación general de la elipse, y aquí puede tener cierto parecido con la circunferencia, solamente que la circunferencia aquí era x cuadrado más y cuadrado. Aquí tenemos a x cuadrado más by cuadrado, donde a y b son distintos, pero de igual signo. Entonces, si continuamos acá con los elementos de la elipse, para relacionar estos valores, estas ecuaciones, los elementos son, pues, supongamos que aquí tenemos una elipse que está centrada en 0,0, realmente según este plano cartesiano, pero vamos a suponer que esto es h, k, o sea que el centro está en h, k. Aquí, pues, por la cuestión del gráfico, imagínense que esto no es 0,0, sino que h, k. Entonces, el semieje mayor, que sería la distancia que va desde el centro hasta el vértice, ¿sí? Hasta el vértice, es un coeficiente que indica hacia dónde se abre la elipse. En este caso me indica que es horizontal, le llaman a ese valor. Luego tenemos el semieje menor, que es la distancia que va desde el centro hasta este punto, ¿sí? Y tenemos también el semieje focal. A esta distancia, a este semieje menor, le llaman B. Entonces aquí tengo también el eje focal, que es la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Se llama distancia focal y la denotamos con la letra C, ¿sí? Aquí está, letra C. Corresponde a la distancia del centro a uno de los focos, ¿sí? Y también, pues, tenemos los focos. Aquí están los focos. Y es bien importante destacar que para una elipse que está en centro h, k, el foco 1, o sea, este está ubicado a h menos c, k. O sea, si aquí es h, desde aquí hasta aquí es h, y desde aquí hasta aquí es c, si yo quiero saber cuánto es la coordenada en x, sería a h, le quito c y obtengo este punto. Y como están a la misma altura, sería k. Lo mismo en este caso del foco 2. Aquí dice h más c. Esto debería ser una coma k. O sea, si aquí es h y desde aquí hasta aquí es c, entonces sería h más c, k. Entonces, esos son
como algunos datos importantes para que ustedes los puedan anotar. Entonces también tenemos los vértices que están acá, ¿sí? Recuerden que el semieje mayor es la distancia del centro al vértice. Entonces aquí podemos decir que la coordenada del vértice es h, pues aquí hasta aquí tenemos h más a, ¿sí? Coma k, porque están a la misma altura. De la misma manera podemos hablar del vértice 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos los elementos de la elipse. Ahora, si esta elipse es vertical, la situación cambia con las coordenadas que les acabo de dar. Eso pues se lo voy a dejar ahí aparte en un documento para que lo puedan leer. Entonces si volvemos por acá, también podemos ver algunos datos importantes. Aquí algunas relaciones importantes es que entre los elementos de la elipse es que se cumple esta relación pitagórica, ¿sí? Igual que en teorema de Pitágoras tenemos que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. O sea, que el semieje mayor al cuadrado va a ser igual al semieje menor al cuadrado más la distancia focal al cuadrado, ¿sí? Esta relación siempre se cumple. Entonces, como hablamos de un semieje que vale a, el mayor, entonces el completo vale 2a. De la misma manera el eje menor y el eje focal, ¿sí? El eje focal es 2c. Este concepto llamado excentricidad me relaciona cuánto se abre horizontalmente una elipse. Entonces divido el c sobre a y obtengo la excentricidad de una elipse. Acá también tengo, ¿sí?, si es vertical o horizontal. Por ejemplo, aquí, esta de acá, esta es una elipse que está centrada en el origen porque es x menos h, pero como h vale 0, x menos h es x al cuadrado. Lo mismo pasa con y. Entonces, cuando la elipse tenga centro en 0,0, aquí va a ser x cuadrado y y cuadrado. Bien, ¿dónde está el número mayor? Observen acá. El número mayor está sobre la y, quiere decir que esta elipse es vertical. Veamos, ahí está, completamente es vertical. Ahora vamos a darle acá qué ha ocurrido ahora con esta nueva elipse. En esta elipse el número mayor está sobre la x, ¿sí? Y el número menor está sobre la y, entonces esta es horizontal, ¿sí? Esa es la forma en cómo vamos a identificar la orientación de una elipse. Vamos a hacer un ejemplo de encontrar los elementos de la elipse que tengo aquí en este primer ejemplo. Dice que es x menos 3 al cuadrado sobre 9 más y menos 5 al cuadrado sobre 4 igual 1. Entonces, lo primero que hay que saber es la orientación de la elipse. Vemos que el número más grande está sobre la x, quiere decir que el semieje mayor está sobre la x, es decir, es una elipse horizontal. Si es una elipse horizontal, vamos a tener los siguientes elementos. Entonces ahí tenemos los elementos de la elipse cuando es horizontal. El centro va a estar ubicado en h, k. El foco va a estar ubicado, bueno, los dos focos, uno en h menos c, k. El otro sería h más c, k. Ahí están los dos focos. Luego los vértices están en h menos a, k, h más a, k. Y luego los interceptos, que son los otros dos valores que interceptan a los ejes, al eje menor, sería h, k menos b y h, k más b. Entonces esto al principio puede parecer algo aturdidor, pero solamente vamos a identificar algunos elementos. Por ejemplo, acá el centro, ya sabemos que el número que acompaña a x es h y el número que acompaña a y es k. Entonces esto es de la forma x menos h, o sea que h vale 3 y k vale 5. Aquí esto lo puedo reescribir. En lugar de 9 yo puedo escribir 3 al cuadrado. Y en lugar de 4 yo puedo escribir 2 al cuadrado. Y así yo puedo decir que el centro es h, k, ¿sí? Puedo decir que a vale 3, porque esto en la ecuación canónica eso es a al cuadrado. Puedo decir que b vale 2. Y para encontrar los elementos, bueno, necesito hk, ya lo tengo. Necesito a y b, ya los tengo, pero también me hace falta encontrar c. Para encontrar c lo encuentro con la relación que les había comentado en el video, en la primera parte, donde decía que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Eso implica que 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado
más c cuadrado. Entonces esto sería 4, perdón, esto sería 9, 4, y esto sería c cuadrado. Por lo tanto aquí me queda 9 menos 4 es igual a c cuadrado. Esto da 5. Al sacar raíz cuadrada me queda raíz de 5 igual a c. Ya tengo el valor de a, el valor de b y el valor de c. Ya puedo calcular todos esos parámetros. Como ya tenemos a, b y c, ya puedo calcular entonces los focos, los vértices y los interceptos. El foco 1 está ubicado en h menos c. H vale 3 menos c. ¿Sí? Esto lo puedo dejar así, indicado, coma k, coma 5. Ya tengo el foco 1. Ahora voy a encontrar el foco 2. El foco 2 dice que es h más c, o sea 3 más c, que sería raíz de 5, coma k, que vale 5. Ya tengo los focos. En la práctica, a la hora de graficar, pues se calcula la raíz de 5, a 3 se le resta la raíz de 5, y eso es un número aproximado que va a quedar en decimales, y así es como se ubica el foco. Ahora vamos con los vértices. El vértice 1 va a estar ubicado en h menos a, bueno, h vale 3, menos a, que vale 3, coma, k, coma 5. O sea que el vértice 1 va a ser 3 menos 3, 0,5. Ahí está ubicado el vértice. Ahora vamos con el vértice 2. El vértice 2 sería h más a, o sea h más a, coma k, que vale 5. O sea que esto va a ser 6,5. ¿Sí? Ahora, para calcular los vértices, los interceptos, estos de acá, los interceptos con el eje menor, me quedaría B1 es igual a H, que vale 3, coma, K menos B, K vale 5, menos B, que vale 2. O sea que esto me va a quedar 3,3. ¿Sí? Ya tengo el vértice, el intercepto 1, y ahora el intercepto 2 me va a quedar H, que sería 3, coma, K más B. Por cuestión de espacio voy a hacer de una sola vez la suma de K más B. K vale 5 y B vale 2. 5 más 2 es 7. Y ahí tenemos los elementos de la elipse. Ahora vamos a proceder a hacer el gráfico de esta elipse, tomando en cuenta los elementos que acabamos de encontrar. Bien, ahora para graficar a mano alzada en la elipse, lo que hay que hacer es identificar primero las coordenadas del centro. Como ya las tenemos, es 3,5. Ubicamos el centro, nos va a quedar acá el centro. Y luego, como sabemos que el semieje mayor vale 3, entonces contamos 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3, y acá estaría ubicado un vértice que sería en 6,5, tal cual lo habíamos hecho. Entonces sería 6,5, ¿sí? Y también contamos 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Este de acá sería 0,5, ¿sí? También lo habíamos encontrado, ¿sí? Entonces lo graficamos 0,5. Y ahora también graficamos los interceptos, que son los que constan o los que construyen el semieje menor. El semieje menor vale 2, entonces sería 2 unidades hacia arriba, 1, 2. Entonces colocamos el punto 3,7, 3,7, y también 2 unidades hacia abajo, 1, 2, que sería 3,3, 3,3. Y luego a mano alzada usted puede hacer el dibujo, ¿sí? Puede hacer el dibujito a mano alzada, uniendo los 4 puntos que les ha quedado ahí. Más o menos así, ¿verdad? Procure que le quede más bonito que a mí. Entonces une esos puntos y ya tiene la elipse, más o menos así. Lo que le debería de quedar realmente sería esta figura de ahí, y no esa cosa que yo hice. Así debería de quedar la elipse. Entonces a la hora de graficar, esto sería el procedimiento.